El término infodemia surge de unir las palabras información y epidemia, y se refiere a la difusión rápida y de largo alcance tanto de información exacta como información inexacta sobre un tema en específico. Así, a medida que los rumores, hechos y prejuicios se esparcen a velocidades vertiginosas, se torna cada vez más difícil comprender los aspectos fundamentales de un asunto en particular. El proyecto Vacunando la Infodemia del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia busca generar contenido que pueda hacer frente a este problema desde la perspectiva de salud pública. Hoy nos encontramos con José Daniel Rengifo, quien es investigador del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, quien nos hablará sobre el acuerdo al que se llegó en la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que finalizó el pasado viernes 17 de junio y en la que se discutieron algunos asuntos como la propuesta de exención o waiver de algunos derechos de propiedad intelectual en torno a tecnologías sanitarias contra COVID-19. Sobre el acuerdo de la OMC al que se llegó en la 12ª conferencia ministerial, es un acuerdo muy limitado, es un acuerdo que no suspende derechos de propiedad intelectual como se había propuesto inicialmente, es decir, en términos coloquiales no levanta patentes, que era lo que proponían India y Sudáfrica en un principio. Como tú sabes, India y Sudáfrica propendían porque se suspendieran todos los derechos de propiedad intelectual, es decir, patentes, secretos empresariales, derechos de autor, diseños industriales, etcétera, sobre toda tecnología asociada a COVID, vacunas, tratamientos y tecnologías diagnósticas. La decisión que se tomó en la OMS es una decisión muy limitada en todos los aspectos de los cuales se había propuesto inicialmente la suspensión por parte de India y Sudáfrica. En primer lugar, no suspende ningún derecho de propiedad intelectual, es decir, siguen vigentes patentes, siguen vigentes secretos empresariales, siguen vigentes derechos de autor y siguen vigentes diseños industriales. Se limita a vacunas, es decir, excluye tratamientos y excluye tecnologías diagnósticas. Y además lo que hace es reivindicar una flexibilidad que es la de las licencias obligatorias, con un plus que es tal vez el único como punto brillante, por así decirlo, del acuerdo, que es levantar el artículo 31F, que señala que si se expiden licencias obligatorias sobre patentes, únicamente pueden explotarse esas patentes, es decir, producir vacunas en este caso, para el mercado nacional, para abastecer el mercado nacional. Al levantar ese artículo, los países pueden emitir licencias obligatorias sobre patentes y exportar esas vacunas, no solamente asociarlas para abastecer el mercado nacional, sino también exportarlas a otros países. Es en esencia reivindicar la flexibilidad de licencias obligatorias y hacerlas un poco más flexibles. Eso es en lo cual consiste el acuerdo. Reivindicar la emisión de licencias obligatorias sobre patentes y hacer la explotación del conocimiento a través de licencias obligatorias un poco más flexibles. Eso es el acuerdo. Es decir, está muy lejos, no es ni la sombra de lo que se había propuesto inicialmente por India y Sudáfrica. Muy difícilmente va a tener efectos prácticos. Es muy probable que no tenga efectos prácticos. Como tú sabes, el artículo 31 bis, que fue el que se modificó post-Doha, post-declaración de Doha, estableció unos lineamientos para la emisión de licencias obligatorias y esa facultad ha sido muy poco usada, ha sido prácticamente nulo el uso de esa facultad, entonces es muy poco probable que en este caso beneficie a los países menos desarrollados y en vía de desarrollo que tienen esa carencia de acceso. En últimas, eh, barreras que pueden seguir esgrimiéndose sobre el acuerdo al que se llegó son los secretos empresariales. Es decir, yo puedo emitir licencias obligatorias, pero los secretos empresariales siguen vigentes, sigue la protección de secretos empresariales, entonces la transferencia de tecnología se limita considerablemente. Es muy probable que existan barreras a la transferencia de conocimiento por la existencia de secretos empresariales, que era uno de los puntos que buscaban levantar India y Sudáfrica. Eso por un lado. Y por el otro lado, está pues las barreras propias de las marañas de patentes asociadas a vacunas, que pues no es únicamente levantar patentes sobre una vacuna y entonces emito licencias obligatorias y puedo hacer uso del conocimiento asociado a esas patentes, sino que hay muchas patentes que son de muchos titulares, asociadas a muchas tecnologías que son usadas en el desarrollo de las vacunas, que dificultan la capacidad de los países de ejecutar o desarrollar ese conocimiento por el miedo a que, por ejemplo, emitan licencias obligatorias sobre una serie de patentes, desarrollen ese conocimiento, pero existan ciertas tecnologías que estén patentadas y que sean patentes de otros titulares sobre las cuales no se hayan emitido licencias obligatorias. Es decir, el riesgo jurídico para los estados sigue siendo alto,
porque no hay exención de derechos de propiedad intelectual, en particular patentes. Entonces, en conclusión, es un acuerdo muy limitado. Yo no lo llamaría una exención de derechos de propiedad intelectual porque no hay exención de derechos de propiedad intelectual. Es más bien una flexibilización de licencias obligatorias. O sea, el acuerdo al que se llegó en la OMC, una flexibilización de licencias obligatorias, no un waiver, no un levantamiento de derechos de propiedad intelectual. Eso sería como mis consideraciones sobre el acuerdo. Un acuerdo muy limitado, un presente muy peligroso también, de que en una pandemia en la que ha habido millones de muertos no se flexibilicen derechos de propiedad intelectual. Es un mensaje muy negativo para el futuro uso de las flexibilidades en materia de propiedad intelectual en relación con el acceso a medicamentos.